Muy buenas tardes. Se dirige Rolando Emanueli Jiménez del bufete Emanueli. Estoy aquí con la licenciada Mónica Camuy Natal. Saludos. Estamos entrando un poquito tarde hoy nos retrasamos por los diferentes compromisos profesionales que se extendieron más de la cuenta, más de lo que habíamos previsto, pero estamos listos para este nuevo episodio de Bufete Emanueli, el podcast. Hoy queremos hablar sobre la famosa Ley 60, la ley de los incentivos contributivos en Puerto Rico, una ley que ha sido demonizada por el asunto de los inversionistas residentes. Las personas extranjeras que vienen a Puerto Rico supuestamente se mudan y tienen unos beneficios contributivos extraordinarios, pero la ley tiene toda una serie de cosas adicionales bien importantes para los empresarios de Puerto Rico, para los puertorriqueños, para los nacionales y particularmente para los jóvenes, que hay que promover, que la gente no piense, eso no me ayuda a mí, yo no cualifico. Y obviamente Puerto Rico necesita del trabajo de los jóvenes. Puerto Rico tiene que crear un ambiente adecuado para el desarrollo de empresas que permitan que los jóvenes se queden en Puerto Rico y que permitan que los jóvenes que ya se han ido tengan unas expectativas y puedan regresar a Puerto Rico. Así que el propósito es fomentar un ambiente de negocios y de crecimiento económico que beneficie realmente a la nación puertorriqueña. Y por eso hablamos con Mónica, que Mónica es experta en ese tema. Mónica ha trabajado mucho en este asunto de los incentivos contributivos de la Ley 60, particularmente el área de los jóvenes. Pero antes de entrar en esos detalles, vamos a pedir, por favor, que nos miren en YouTube, que se suscriban al canal de YouTube, que nos comenten si tienen comentarios sobre el tema y que estén pendientes también a todas las plataformas de podcast donde colgamos este episodio. Además de que está en vivo en las diferentes plataformas del Bufete Emanueli, también se cuelga posteriormente tanto en YouTube como en las plataformas de podcast, para que puedan enviarlo y referirlo a cualquier otra persona, se lo puedan enviar a alguien más si lo necesita, y así ilustrarse. Así que, Mónica, cuéntame cómo es que tú te familiarizas con esta Ley 60. Sí, pues mira, en el trabajo corporativo, como abogada también corporativa, pues he podido analizar todos los distintos incentivos. Como bien mencionas, la Ley 60 es básicamente un compendio de muchos incentivos. A veces la gente hace referencia a la Ley 60 para decir el incentivo del residente inversionista, pero ese es uno de los tantos incentivos que hay en ese código. Entonces, uno de los trabajos para nosotros que trabajamos corporativo, cuando alguien va a abrir una compañía, le damos un asesoramiento de qué es lo que necesita esa compañía, pero qué beneficios pudiera tener también. Así que en el listado de los beneficios que puede tener una persona cuando abre un nuevo negocio, hay varios incentivos que le pudieran aplicar. Así que desde trabajar las solicitudes de esos incentivos hasta dar las consultas y analizar qué tipo de incentivo puede beneficiar a una persona o a una compañía. Y eso es entonces un paso estándar en cualquier proceso de fundar un negocio, porque tengo entendido que muchos de estos incentivos requieren que se solicite al momento de fundar el negocio. Tú me confirmarás eso. Es correcto, sí. Todos los incentivos tienen sus propios requisitos. En el caso del que vamos a estar ampliando un poco más hoy, que es el del incentivo de jóvenes, requiere que sea de un negocio nuevo. Y nuevo significa que no opere hasta tanto la solicitud esté radicada. Así que por eso es importante que si vas a abrir un negocio te puedas entonces familiarizar con los incentivos y con todos estos beneficios de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico, porque pudieras abrir un negocio, operarlo y entonces ya no puedes recibir esos incentivos. Así que un negocio viejo, un negocio que ya se haya instalado, establecido y que esté operando, no podría solicitar ciertos incentivos de este código de la Ley 60, ¿verdad? Correcto, hay limitaciones en cuanto a operar el negocio, como es el caso del incentivo de jóvenes, y también hay limitaciones de cuántos beneficios o cuántos incentivos a la vez pudieras tener. Y en términos de
los incentivos que son más importantes para las personas de Puerto Rico? ¿Cuáles las categorías que tú crees que son más importantes? Pues hay varias categorías. Como mencioné, el código es como un compendio de distintos incentivos y hay para industrias creativas, que eso serían como los filmes, por ejemplo. Hay para agricultura, hay manufactura, hay exportación y está el incentivo de jóvenes. Hay otros más, pero entiendo que esos son los más importantes. Los jóvenes, ¿verdad? Porque son la población que más se está inclinando a abrir sus propios negocios y no necesariamente ser empleados. Y en el tema de manufactura y exportación es precisamente para promulgar que en Puerto Rico pues se exporten servicios, se exporten productos. Y en el caso de la manufactura, que entonces podamos realizar cosas aquí. La primera pregunta que tengo sobre el tema de los incentivos de los jóvenes es ¿quién es un joven, verdad? ¿Quién cualifica? Yo creo que no cualifico yo. Pero ¿quién cualifica? A lo mejor tú cualificas, cuéntame. ¿Quién es Yo cualifico. Para propósitos de este incentivo, un joven es una persona que tiene de entre 16 a 35 años. Esto significa que a los 35 años, si mañana cumples 36, hoy tienes que hacer la solicitud. Así que hasta los 35 años. Y esta persona que tiene menos de 35 años y que vaya a fundar su negocio, no tiene que tener ningún trasfondo profesional, ni tiene que ser en particular un profesional de otro tipo, o sea, meramente con tener la intención de hacer este negocio y con solicitar incentivo cualifica, no tiene que tener unas cualificaciones. En efecto, sí, no tiene que tener unas cualificaciones específicas. De hecho, la ley no menciona que tiene que ser un tipo de negocio. Claro, partimos de la premisa que ese negocio tiene que ser legal. Un negocio totalmente legal. Entonces los requisitos son que sea una persona joven de entre 16 y 35 años, que sea residente de Puerto Rico y, como mencioné previamente, que opere un negocio nuevo. Que opere un negocio nuevo y que sea un negocio de jóvenes. Es decir, si hay dos personas que son dueñas de la LLC o miembros, como se le conoce, esas dos miembros tienen que ser personas jóvenes. No puede haber un joven y otra persona que se pase de los 35 años, porque entonces a ese joven no le darían el incentivo. O sea que es un junte, tiene que haber un junte entre jóvenes para que todos tienen que cualificar. Claro. Si lo fueran a hacer solos ellos. Y pudiera ser un individuo nada más, porque puede ser tanto un DBA como otro tipo de entidad, pero el punto es que tiene que ser joven, o una persona o varias, pero entonces si hay varias, todos tienen que ser jóvenes. Y no hay limitaciones, como explicaste, a el tipo de negocio, siempre y cuando sea legal, puede ser agricultura, o sea, hay incentivos para la agricultura, pero un joven podría solicitar el incentivo como joven, ¿cualificaría también como agricultor si hay un incentivo para la agricultura? Pues mira, ahí es donde viene el análisis legal como tal, porque en efecto la ley no provee un listado de cuáles son los negocios que están dentro del incentivo de jóvenes, pero el análisis viene porque si tú eres un joven, por ejemplo, que haces agricultura o a lo mejor haces exportación, pues tienes que analizar por cuál incentivo te vas a ir. En el caso del incentivo de jóvenes, tú necesitas solamente tener un incentivo, tienes que escoger. A la hora de escoger, nosotros hacemos un análisis de cuáles son esos beneficios y cuál sería el mejor para esa persona. Te puedes ir por exportación si exportas, pero si eres joven también te puedes ir por el incentivo de jóvenes. Es una cuestión de ponderar. O sea que en realidad se requiere en algún momento un asesoramiento sobre cuál es lo más que te conviene dentro de las circunstancias, y ese asesoramiento podría ser legal y de contabilidad, por ejemplo, y de contribuciones. Sí, totalmente. Antes de poder comenzar un negocio, siempre le digo a los clientes que tengan esa asesoría, tanto con un abogado como con un contable, porque lo que no sabes, pues no lo puedes aplicar. Así que si no sabes de estos incentivos, como mencioné, a lo mejor comienzas la entidad, la empiezas a operar, ya no puedes recibir el incentivo. O eres un joven, te vas por el incentivo de jóvenes, pero a lo mejor para ti, el tipo de negocio, el incentivo que era mejor sería el de manufactura o el de exportación. Así que no por darnos trabajo, pero en efecto es importante que se puedan asesorar porque hay un análisis que se tiene que hacer. Y ese análisis, el joven podría ir al propio Departamento de Desarrollo Económico y ahí obtener alguna asesoría. ¿Orientan a las personas sobre qué hacer en cuanto a las decisiones que hay que tomar sobre los incentivos? Pues mira, el Departamento de Desarrollo Económico tiene varios programas donde sí hay un tipo de asesoramiento en cuanto a los negocios. Sin embargo, yo sí insisto en que debería tener una asesoría con un abogado o un contable, porque la persona necesariamente no va a ser abogado o contable quien te atienda en el Departamento de Desarrollo. Entonces, es un análisis holístico de lo que necesitas, la estructura legal que necesitas, el incentivo que sería mejor para ti y posteriormente lo que tú vas a necesitar en tu negocio. Y
¿Qué otros requisitos se requieren en este proceso? Porque no es solamente por tú tener menos de 35 años, habrá que someter cierta documentación, ¿verdad? Sí, hay una solicitud recientemente, porque antes era el SBP, que era el Single Business Portal, pero ahora lo cambiaron. Ahora hay una solicitud de una página del portal de la Oficina de Incentivos. En esa solicitud tú vas a llenar tu información personal, básicamente la información tuya y de la compañía, si es que tienes un registro, ¿verdad? Si tienes una LLC o una corporación, y hay una serie de certificaciones que tanto a nivel personal como de la compañía, pues entonces tienes que llenar. Esa documentación tú la vas manejando en la plataforma y posteriormente cuando tengas toda la información le das someter. Sometes, haces un pago y posteriormente entonces llega el momento de espera para que una de las personas de la oficina de incentivos pueda revisar esa solicitud y decirte si en efecto pues está correcta o tienes todos los documentos y entonces aprobártela o no. ¿Y toma mucho tiempo? Toma mucho tiempo. Este es uno de los desafíos que tiene un poco el código de incentivos, y especialmente para jóvenes que están muy ambiciosos y ansiosos de poder comenzar el negocio. Y es que anualmente se reciben muchísimas solicitudes de incentivos en el departamento. Y como pasa en muchas agencias, no necesariamente hay el personal, la cantidad de personal necesaria para poder atender esas solicitudes. Así que en mi experiencia se toman meses. Pudiera tomarse de 6 meses a 1 año. Por eso, inicialmente el incentivo de jóvenes se tenía que hacer con un negocio nuevo, pero ese negocio tenía que operarse cuando te daban el decreto, es decir, cuando te aceptaban ese incentivo. Pero el departamento se dio cuenta que ciertamente era un poco una carga para los jóvenes porque tenían que esperar mucho tiempo a que pudieran en efecto obtener ese decreto y entonces posteriormente tener la operación del negocio. Por eso ahora, desde hace un tiempo para acá, con la solicitud radicada, puedes comenzar el negocio, a operarlo. Así que el requisito de tenerlo presentado es solamente la solicitud radicada, no importa lo que se tarde, ya tú puedes operar y no pierdes el incentivo eventualmente. Correcto, sí, tiene que estar debidamente radicada. Debidamente significa que tengas la facilidad y puedas manejar todas las certificaciones que te pide, toda la información, hagas el pago al final y veas, va a haber un dashboard en la parte superior del portal que te va a decir que en efecto está radicada. Una vez está radicada, puedes comenzar. Y no es un proceso muy técnico el ir a ese portal y poder entrar toda la información. O sea, una persona de conocimiento razonable de la tecnología puede hacerlo. Sí, en realidad la página es bastante user-friendly. Sí, son varias certificaciones. Es mucha información la que hay que poner para poder recibir el incentivo. En realidad la parte que yo pienso en mi experiencia que es un poquito más frustrante o más lenta, pues es esperar. Y entonces en ese momento de espera, los oficiales examinadores de la oficina se comunican por chat en el portal. Vas a ver que te va a decir si te hace falta algo, se examinó esto, pensamos que necesitas otra certificación, pero hay que estar constantemente entrando a la plataforma. También otra manera es que puedas llamar al departamento y preguntar ese estatus. Así que es user friendly, lo puede hacer cualquier persona, sin embargo, sí hay que dedicarle tiempo para darle ese seguimiento. Pero en términos de la consultoría, que en algunos casos se puede requerir, es antes de someter. Someterlo es fácil, someterlo claro. Es cuestión de manejar el portal y someter la información, pero la decisión sobre cuál tú vas a solicitar, cuál es el que más te conviene, no solamente porque eres joven, sino por el tipo de industria que también puede tener otros incentivos, ahí es que tú recomiendas que se haga una consulta con un profesional. Sí, correcto. Antes, para que puedas tener ese análisis de cuál es el mejor. Te doy un ejemplo. En el caso del incentivo de jóvenes, estos son los beneficios. Vas a tener un beneficio de la exención contributiva total, de la contribución sobre ingresos, hasta $500,000. Que eso es un montón, porque recordemos que especialmente los primeros años del negocio es para pagar deudas y vas a generar, y ojalá y puedas generar, pero $500,000 es bastante. Así que hasta $500,000 no vas a tener que pagar contribuciones sobre ingresos. También tiene una exención total de las contribuciones hacia las propiedades. Eso es buenísimo también porque las propiedades que tenga la compañía, por ejemplo. Exacto, puede ser propiedad mueble o inmueble, entonces esa compañía si tiene propiedades no tiene que tributar por eso. ¿Afecta la patente municipal? También hay una exención total de esa patente municipal. Para los que no sepan, la patente municipal es algo que tienes que obtener, tienes que tener el permiso estatal, pero también la patente y es como un arancel del municipio. Así que tú la pagas según los ingresos y el porcentaje que sea en tu municipio.
En este caso, el incentivo de jóvenes te da una exención total de esa contribución. Así que el negocio que obtiene este joven empresario o este grupo de jóvenes empresarios es que no tiene que pagar contribuciones ni de propiedad, ni sobre ingresos, nada durante el proceso de la aplicación del incentivo. Ahora, ¿cuánto dura ese incentivo? Es de la contribución sobre ingresos hasta $500,000. Si la persona hace más de $500,000, pues a partir de esos $500,000 es que entonces le van a cobrar la contribución sobre ingresos. Lo que recalcaba es que bien difícil es que alguien pueda lograr, qué sé yo, $1 millón en su primer año. Usualmente en los negocios es bien difícil poder arrancar y poder generar esos ingresos, pero en efecto sería hasta los primeros $500,000. Este incentivo, ¿tiene una duración? Sí, eso es lo que te iba a decir, tiene una duración y por eso es importante hacer el análisis, porque en el caso del incentivo de jóvenes tienes 3 años de decreto. Los 3 años desde que te aprueban el decreto vas a tener esas exenciones. Posteriormente a los 3 se acaba. O sea que ahí tendrías que pagar contribuciones sobre ingresos, no importa la cantidad, se pagaría normal. ¿Y hay otros incentivos que le pueden aplicar a una empresa de jóvenes que tienen un término diferente o unos beneficios que sean diferentes? Sí, por eso estaba hablando de las exenciones, porque por ejemplo en el caso de exportación, si tú eres un joven que exportas, que de hecho la ley tiene un listado de qué sería exportación que es bien amplio y tiene una disposición que le llamamos zafacón, porque dice cualquier cosa que el secretario entienda, ¿verdad? Que pudiera ser exportación. Y ahí va productos, servicios, aún oficinas como por ejemplo de abogados si dan servicios afuera, también sería música, porque uno exporta eso a otros lugares. En el caso de exportación, si el joven también exporta, pues hay un término distinto. Y de hecho hay exenciones distintas. En el caso de las contribuciones de la propiedad mueble y de la patente, no es una exención total. En exportación tienes un 75% de la exención y otro 50%. Y la exención dura 15 años. Así que por eso es que estábamos hablando de que hay que analizar y ponderar cuál es el incentivo que es mejor, porque sí, el incentivo de jóvenes tiene una exención mejor porque es del 100% de dos de las contribuciones y de contribuciones sobre ingresos hasta $500,000, pero dura 3 años. Si tu negocio se dedica totalmente a exportación, pues en algunos casos yo digo vete por exportación, porque tienes un término, aunque la exención no es tan amplia, tienes un término más amplio y tiene una gama de actividades más amplia. Así que ese es el trámite que hay que enfatizar, donde se requiere que alguien aconseje y que pueda ver, que tenga la visión completa del código y que pueda decir, espérate, este está bueno para ti, pero combínalo con este, o sea, toma en cuenta esto para que sepas que este tiene estas otras ventajas y puede ser que dentro de tu proceso de negocio sea otro incentivo el que te aplique. Oye, y en realidad el tener esa exención tiene un impacto significativo en el desarrollo de un negocio nuevo, ¿verdad? Porque aunque los negocios empiezan siempre con mucho gasto, empiezan pues tratando de llegar al justo medio, el break-even point, ¿verdad? Pero hay negocios que pueden tener éxito inmediato y extraordinario y eso permitiría que las personas puedan invertir ese dinero que hubieran de otra manera dedicado a pagar contribuciones, puedan invertir en el desarrollo del negocio, así que o meramente llevárselo como ganancia. El problema veo que dura poco tiempo, Mónica, ¿no te parece? Es un incentivo de corta duración comparado con otros incentivos, por ejemplo los residentes inversionistas, ese incentivo es permanente, ¿no? Sí, entiendo que ese incentivo no tiene término y definitivamente es una exención más amplia y yo creo que también esa es la discusión que se ha tenido sobre el tema, ¿no? De que las exenciones puedan ser más amplias para, por ejemplo, los jóvenes. Yo sí creo que debería ser más amplia de 3 años. Entiendo un poco por qué pudiera ser los 3 años en el caso de que una persona solicita el incentivo y ya está en los 30 y tantos, ¿verdad? Que ya está ahí en el borde de no poder solicitar. Sin embargo, como mencionaste, este incentivo es buenísimo porque los jóvenes, primero, más allá de ser jóvenes, en Puerto Rico hay muchos aranceles. Tú tienes la contribución sobre ingresos, las patentes, los bienes muebles, los inmuebles, en algunas ocasiones pudieras tener el impuesto al inventario, así que hay muchos aranceles que te duelen el bolsillo y ciertamente para un negocio echar para adelante es bien difícil en Puerto Rico poder pagar todo eso más el costo de todos los precios en Puerto Rico, así que
esta exención le brinda a los jóvenes una oportunidad de echar para adelante, hacer su propio negocio. No tienen que necesariamente ser empleados de nadie, pueden crear sus propios negocios sin tener que pensar que en los próximos 3 años probablemente todas mis ganancias irían hacia las contribuciones. Y una pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer en este proceso? ¿Sobre qué cosas hay que estar bien pendiente para no meter la pata, como uno dice por ahí? Sí, pues son varias cosas. Una de las cosas que de hecho dice específicamente la ley es que ese negocio nuevo no puede ser el resultado de una reestructuración o un negocio que ahora se convirtió en esto, no, tiene que ser literalmente nuevo. Otra cosa muy importante que siempre le decimos a los clientes es que, como toda solicitud, tienes que decir la verdad. Hay un efecto de hacer una solicitud con mentiras o simplemente que no sea... que no cumplas con los requisitos. Si tú no cumples con los requisitos y bajo falsa información obtuviste el decreto, tú vas a tener que pagar ese dinero que no pagaste por la exención porque esa exención no te tocaba. Así que si hiciste algo mal sin querer o queriendo, eso puede tener unas repercusiones serias porque entonces no solamente te quitan el decreto, te pudieran hacer pagar eso que no pagaste porque tenías el decreto. Sí, como quiera, en cualquier circunstancia de la vida, las personas tienen que ir con la verdad y no pueden cometer perjurio en una declaración jurada, no pueden falsear los hechos, todo eso son delitos y usted puede malograr su vida si por aprovecharse de algo tuerce los hechos o tuerce la verdad. Así que el consejo siempre es ir por la línea recta de contar todo como debe ser, y si usted tiene dudas si eso es bueno o malo para usted, consulte a su asesor legal, consulte a su experto en contribuciones o a su contador público autorizado para que pueda darle el consejo sobre si lo que está haciendo es correcto o no es correcto, porque estas son cosas muy serias, ¿verdad? Recuerden que estos incentivos interfieren con la capacidad que tiene el Estado para recaudar contribuciones. Las contribuciones son fondos públicos y hay un celo bien grande en cuanto a cómo se manejan estos fondos públicos. También hay mucha controversia sobre cómo otras personas lo manejan, pero el consejo siempre es cumplir al máximo con la ley para que no tenga problemas eventualmente. Y en esto de solicitar los incentivos, ¿hay algún tipo de desafío, algún tipo de riesgo, además de lo que hemos hablado? Sí, pues yo diría que una de las cosas que más frustra a las personas, que ya lo hemos hablado, es el tiempo de espera, porque aun cuando puedas comenzar tu negocio, hasta tanto no tengas el decreto, pues no va a empezar a correr. Una vez tú tienes el decreto, entonces empieza a correr el término de los 3 años y puedas obtener la exención. Uno de los problemas que hemos tenido en Puerto Rico con incentivos y permisos ha sido especialmente pues el término de la espera que desespera. Otra de las cosas es precisamente no aprovechar los incentivos que hay. Por eso tengo que recalcar la importancia de tener esa asesoría, porque en el caso de una persona que tiene 34 años, ¿verdad? Está en el límite, vamos a decir 35, que es realmente el límite. Después de los 35 los perdiste. A lo mejor si hubieras tenido esa asesoría, lo sabías, y aún, como dije, si mañana cumples 36, hoy tenías la oportunidad de hacerlo y perdiste ese incentivo, porque ya no tienes la edad, punto. Sí, y en este proceso, ¿tú has tenido experiencias de historias de éxito, Mónica? Sí, de verdad que sí. Muchísimos jóvenes han solicitado este incentivo. Ciertamente yo te comentaba que debería haber más promoción, ¿no? de este incentivo, porque se habla de algunos, pero no de estos, que siento que es súper beneficioso. Pero hay muchos jóvenes que ahora mismo están teniendo negocios de tecnología, distintos tipos de tecnología, y a pesar de que pudieras irte por otros incentivos, han decidido entonces irse por el incentivo de jóvenes, que tiene una exención mayor, como ya mencioné. He tenido personas que hacen de todo, o sea, tecnología, cosas que tienen que ver con servicios profesionales, pero son jóvenes, así que pueden disfrutar del incentivo de jóvenes. Hemos tenido personas que manejaban un DBA y lo hicieron con un DBA de ventas de productos, de cosas de personalizar, realmente distinto. Hemos tenido muchos jóvenes que precisamente vienen a donde nosotros y quieren empezar su negocio porque ya no quieren trabajar en lo mismo o no quieren ser meramente empleados. Así que ha sido bueno verlos crecer, ¿no? Y también saber que están haciendo un negocio que pudiera ser próspero, porque, ¿verdad? Lo primero para que un negocio sea próspero es que económicamente esté bien. Y esto es una ayudita que le pueda dar a los jóvenes para por lo menos en esos primeros 3 años puedan ir cogiendo el piso, ¿no? Y creciendo ese producto o ese servicio que brindan.
Así que si usted sale de la universidad o antes de salir de la universidad y quiere montar un negocio, pues sabe que tiene que salir corriendo para el portal, corriendo figuradamente, ¿verdad? Por la internet, para el portal, para indagar sobre esto, porque le va a ayudar definitivamente. Y en este trámite, Mónica, de estas historias de éxito, el incentivo dura un tiempo, pero no necesariamente estarían privados de otros incentivos después de los 35 si cualifican para otro de los incentivos, ¿verdad? Porque si son agricultores, pueden tomarlo porque les conviene mejor como jóvenes y después de cumplir la edad límite, podrían solicitar el incentivo como agricultores. De agricultores, no recuerdo específicamente, pero sí hay unos incentivos que los puedes tomar si en el momento no tienes otro incentivo. También hay que recordar que además de los incentivos que están en el Código de Incentivos, hay programas que tiene el Departamento de Desarrollo Económico que son desde tipos de incubadora, capital semilla, programas de préstamos preferenciales, donde le dan a jóvenes unos préstamos que tienen realmente una tasa bien bajita para que puedan echar para adelante esos negocios. Así que aún si ya se te acabó, si no tienes requisitos para un incentivo o se te acabó la edad joven del incentivo de jóvenes, puedes entrar al portal y a la página del Departamento de Desarrollo Económico, que ellos tienen varios programas para personas que necesitan capital o que necesitan un trato preferencial en cuanto a tasas de contribuciones, pero también de préstamos. Así que hay distintas cosas que ellos pudieran tener aún si no tienen los requisitos para los incentivos. Por eso hay que analizar y hacer esa asesoría de qué pudieran entonces aplicar. Y me imagino que ahorita lo mencionaste, que una persona con un DBA, que es la persona individualmente haciendo negocios, puede solicitar incentivos, pero también pueden formar su propia corporación o su sociedad especial, etcétera, y solicitarlo como corporación o como sociedad. Correcto, sí. Se puede, por lo menos el incentivo de jóvenes, se puede solicitar tanto con un DBA, que es Doing Business As, eso es cuando uno solito hace el negocio y no tiene una compañía o una personalidad jurídica distinta, o puede ser con una compañía. Así que también uno de los análisis que nosotros hacemos cuando los clientes nos hablan de empezar un negocio es si le conviene ser un DBA o si necesitan una estructura. Eso va a depender de los planes a futuro y también el tipo de rigurosidad que necesitan en esa compañía. Sí, la instrumentalidad corporativa, ¿verdad?, que es una persona jurídica separada e independiente de los dueños, de los accionistas, es importante porque ofrece algunas protecciones, pero también trae trámites más engorrosos, en ciertas instancias tributa independientemente de los dueños de la corporación, en otras no. Así que esa es otra de las instancias en las cuales usted tiene que pensar cuál es la mejor estrategia, ¿verdad? ¿Qué más te conviene? ¿Qué es lo que hace la competencia en términos de organización corporativa? Y eso también puede combinarse con otros incentivos que puede proveer la ley, porque por ejemplo las corporaciones LLC pues tienen unas ventajas contributivas que pueden aplicar bajo ciertas circunstancias. Así que uno tiene que mirar ese todo para escoger la mejor estrategia. Mónica, hemos hablado, ¿verdad?, con bastante detalle de todos estos incentivos. ¿Algo que quieras decir finalmente, algún mensaje para cerrar el podcast? Sí, mira, los jóvenes que están pensando en crear ese negocio, que se tiren. No tirarse de pecho sin información, que se tiren con la información correcta. Tienes que tener la asesoría para saber cuáles son tus planes a futuro. Claro, ese plan de negocio tiene que estar ahí, tiene que estar sólido, pero hay ciertos incentivos, hay ciertos programas que ayudan a las personas jóvenes. Tienes que entonces dar ese paso adelante, informarte bien, educarte bien antes de hacer el proceso. Si vas a hacer el proceso solito, no hay ningún problema, mejor para ti. Pero tienes que saber entonces todo lo que hay, como bien mencionaste, de una manera más holística, para que tengas todos los recursos y puedas tomar la decisión correcta. Excelente, Mónica, pues yo creo que con esto podemos cerrar Claro el podcast. Agradecemos la sintonía, como siempre vemos cuántas personas están conectadas y hay un grupo significativo de personas conectadas. Nosotros vamos a regresar la semana que viene, no, porque es Día de Acción de Gracias. No voy a comer pavo aquí. No, aquí no. Es la otra semana de arriba, que ya eso sería entrando el mes de diciembre. El próximo jueves no es, sino el otro. Así que nos mantendremos en contacto sobre el próximo tema. Muchas gracias. Hasta luego.